En México, podríamos decir, es un país que se construye a partir de grandes transformaciones o revoluciones. En México hoy hablamos de la cuarta transformación del país, en términos que nuestra guerra de independencia, que fue una guerra popular desde abajo, con miles y miles de indígenas convocados al cambio del país, pero también con todos los, digamos, los africanos, sigue trabajando en las minas, también participan de esta primera gran revolución. La segunda fue nuestra revolución, que arranca con el planteamiento liberal. Aquí en México, a diferencia de otros países, ganaron los liberales en la Gran Revolución del Sur, que se llama. Esta Revolución del Sur logró separar, en términos generales, a partir de las leyes de reforma, la Iglesia del Estado, pero cerró en una radicalidad ejemplar con la expulsión, digamos, del imperio de Maximiliano de Habsburgo, pero además ejecutando al propio Maximiliano, para que no hubiera duda de lo que era el republicanismo general. Después de esto viene una reconcentración de la tierra, se plantea un modelo liberal que fue el porfirismo, 30 y tantos años de dictadura, y esta dictadura fue expulsada del poder por la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación del país. De nueva cuenta, en la segunda y en la tercera, la participación de las masas, la construcción desde lo nacional popular es central. O sea, México, con 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, o se plantea transformarse alrededor de una gran construcción del sentido de lo nacional desde abajo, o no tiene viabilidad como en el país. Hay que recordar que a mediados del siglo XIX, más de la mitad del territorio de México, estamos hablando arriba de 2.200.000 kilómetros cuadrados, fueron, digamos, se le rompió con el país y se los quedó a Estados Unidos. Eso está en nuestra impronta cultural, política. O sea, esta gran frontera nos acaba determinando en nuestra construcción identitaria. Y hoy nos planteamos la cuarta transformación en este sentido de oleadas transformadoras de un país. Y la oleada actual tiene varias características. Tiene que ver con un esfuerzo en el campo de lo democrático, de la transformación del régimen político, en el reconocimiento del avance republicano en la segunda y tercera gran transformación del país, pero en su límite en cuanto a la construcción del sentido de democracia. México es un país que se construyó sí de abajo hacia arriba, con la Revolución Mexicana, con una constitución radical, podríamos decir la más radical de su tiempo, aún comparada con la constitución, la primera constitución soviética. Sí, aquí no solamente un reconocimiento de una constitución social de derecho, sino una constitución que reconocía los derechos históricos de los pueblos originarios. Entonces, el reparto agrario en México fue muy poderoso, y aún hoy, después del neoliberalismo, de 3 décadas y un poco de años más de neoliberalismo, en México el 54% del territorio nacional es propiedad social. Y entonces es a veces difícil entender un país donde la propiedad privada propiamente no llega arriba del 36%, porque lo otro, el resto, es propiedad de la nación, son los campos de agua, son etcétera, etcétera, varios elementos que lo que nos están hablando es que es minoritaria sustancialmente la propiedad privada, la propiedad social, los ejidos y las comunidades, a pesar de la ofensiva neoliberal, se mantienen hoy día configurando un país con rasgos especiales ahí. De la tercera transformación, la educación jugó un papel central, junto con
el reparto agrario. La educación es el artículo 3 de la Constitución, el artículo 27 es el del reparto agrario y el 123, o sea que la hace una Constitución social de derecho, el 123 es el del trabajo. Aquí la jornada de 8 horas elevada por los anarquistas es muy importante. Nuestra Constitución se instituye en 1917, o sea, en pleno auge de la revolución, todavía muy importante, que durará, según algunos de nuestros historiadores, hasta el año 40 en el cierre del cardenismo, con el gran reparto agrario de la época del cardenismo. Pero el artículo 3, digamos, en tanto el 27 reparte la tierra, recoge el tema de la tremenda desigualdad social, el artículo 3 nos refiere básicamente al tema de la construcción de una conciencia nacional de las mexicanas y mexicanos que queríamos construir desde ese tiempo, que gira alrededor del tema de la democracia, de las relaciones sociales, de la construcción de un tejido social. Y lo importante quizá de este 3 constitucional es que gira alrededor de una fuerza social que se traduce del nacionalismo revolucionario hacia, en conjunción con el anarquismo, con las luchas libertarias y las luchas comunistas. Este año estamos cumpliendo nada menos que 100 años del Partido Comunista en México, de la fundación. Es el primer partido de América Latina. En esta dinámica, entonces, la educación en México pasa por momentos de una radicalidad fundamental, podemos decir, en la definición de la educación, el impacto que debería tener. El propio Emiliano Zapata se plantea el tema de la educación en el centro. En la peor época de su movimiento, que fue en 1916, el plan de construcción de escuelas era una de sus medidas centrales. Lo mismo hace Francisco Villa, ¿no?, en el norte, con otro tipo de visión de las escuelas, mucho más ligada a las cooperativas, al sentido de educación militar y de disciplina militar escolar y eso. Pero las otras fuerzas jacobinas de la revolución, porque en México el jacobinismo tiene una fuerza muy grande, inicia varias líneas de despliegue. Lo mejor de los constitucionalistas de 1917 acaban siendo comunistas, algunos anarquistas que acaban en el Partido Comunista, y entonces en el año de 1933 se instaura en 2 de los estados de la República Mexicana, en Yucatán y en Michoacán, se plantean la construcción del sentido del cambio a través de la educación, y por tanto la educación socialista. En el año 34 hasta el 45, ya con gobiernos conservadores, se mantiene un cambio de la Constitución en el año 34 que declara que la educación en México tenía que ser socialista para, a través de ella, transformar el conjunto del país. O sea, tenemos una impronta en el sentido del papel de la educación poderosísima para que ella sirva a los grandes cambios. No estamos reinventando el hilo negro, sino básicamente en ese momento se planteó una nueva escuela mexicana. Esa nueva escuela mexicana estaba inspirada en lo mejor de la pedagogía, en años antes en las brigadas culturales, que significaba incorporar al pueblo de México al sentido de cambio, a la construcción de una conciencia importante. Y por el otro lado, cuestiones que pueden ser también fundamentales, la necesidad de una transformación científica, tecnológica, etc. Todo eso se debate en nuestro artículo 3 en 1917. Es muy singular porque la separación más drástica entre la Iglesia y el Estado es que se prohíbe toda educación confesional. México erradica la educación confesional, la educación por parte de las iglesias y eso, pero en términos absolutamente radicales. Entonces, aquellos que se llamaban los jacobinos radicales son los redactores de este artículo 3, con un impulso muy fuerte entre los agrónomos, y entonces nace
digamos, la Liga de Agrónomos Socialistas, se desarrolla la Liga, digamos, Nacional Campesina con Julio Antonio Mella, que fue después fundador del Partido Comunista, había sido, perdón, fundador del Partido Comunista en Chile, en Cuba, ¿no? En Cuba, que había participado en todo esto. Entonces, en términos generales, podríamos plantearnos que la cuarta transformación, al colocar el tema de la educación en el centro, nos propusimos cambiar la Constitución porque el modelo neoliberal había impuesto un cambio también igual de radical, donde se había hecho una reforma de corte laboral para quitarle a los sindicatos su participación y particularmente combatir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué sucede ahí en términos de toda esta dinámica de luchas sociales? Los gobiernos neoliberales habían venido atacando particularmente a las normales rurales, ¿sí? Aquellas que se inspiraban en un modelo de cambio radical, que tienen una federación de estudiantes campesinos socialistas de México, la FEXM, y esta organización que tiene de los años 30 también de inspiración comunista, de estos jóvenes eran los jóvenes de Ayotzinapa, de esta federación de estudiantes que es la más antigua del país, con una capacidad de movilización importante. Viene el ataque a estos jóvenes, sabemos hasta hoy día, bueno, que nos desaparecieron a 43 de estos jóvenes, uno podía decir 43 más en un país de 150,000 muertos, de 80,000 desaparecidos, de 35,000 cadáveres que hoy se encuentran en las morgues del país, donde no se sabe de quién son estos cadáveres. O sea, en ese grado de violencia, de guerra total en un país, que puede ser no declarada, pero una guerra social, desaparecen los 43 estudiantes y es en este acontecimiento el punto de quiebre. La sociedad dice, ni uno más, no más estos 43, y este acontecimiento, porque se suspende el tiempo, la gente dice, no más la violencia, empieza un gran cambio en el país, hay que decirlo, el movimiento magisterial en las calles, en las grandes manifestaciones, la lucha por la aparición de los 43 estudiantes y la recuperación de las historias del movimiento estudiantil popular en México del 68, del 71, del 85, son procesos muy importantes que en oleadas también habían empezado a luchar por la democracia. El movimiento estudiantil y popular de 1968 se declara eso popular, pero se declara como un movimiento por la democracia. O sea, singularmente estos movimientos sí reclaman cosas hacia su interior de cambio en las instituciones de educación, pero están reclamando para el conjunto del país. Igual que el acontecimiento, insisto en esa condición de, digamos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes del normalismo, ¿no? Que estaban estudiando para maestros, gira la conciencia nacional junto con las movilizaciones sociales, y entonces entramos en 2018, para el 1 de julio, una gigantesca revolución pacífica con una votación inaudita para México en términos de el número de votantes, pero también de resquebrajar un régimen político que se fundó en el corporativismo, en el clientelismo, y vuelto neoliberalismo, realmente había deconstruido el sentido de los cambios y de los avances democráticos que la tercera gran transformación del país. Y eso. Pero esa tercera gran transformación del país también la cuestionamos desde la cuarta, porque fue la que generó este corporativismo de Estado, pero también porque fue la que construyó la nación alrededor del sentido de la homogeneidad del país. O sea, cómo el país tenía que ser, y sobre todo con Estados Unidos tan próximo como decía, cómo puedes cambiar
este país a partir de no reconocer que después de la India es el segundo país más diverso en términos culturales del mundo. Y entonces tú no puedes negar esa diversidad que hasta hoy prevalece. Estamos hablando, digamos, de los 120 millones de mexicanos y de los 40 millones de indígenas que hay en América Latina, 20 están en este país. Entonces, la mitad de los indígenas del conjunto del continente están aquí, pero con una diversidad que nos hace también ser la cuarta potencia mundial en biodiversidad, porque nuestra biodiversidad es biocultural. Entonces, en este sentido, los pueblos originarios, que además fueron los que lograron el mayor reparto agrario, que son los dueños de las tierras colectivamente en las comunidades, a través de las comunidades y de los ejidos, tienen una participación en el otro gran acontecimiento, que es un parteaguas en el país, que es 1994 y el zapatismo. Sin el zapatismo no nos entendemos hoy tampoco como gran transformación. Para nosotros el zapatismo significa una ruptura con la homogeneidad en el país, con la negación de la diversidad que somos, en todos los sentidos, diversidad sexual, diversidades, digamos, regionales. En el norte hablan de una manera, en el centro es normal. También me imagino que en este largo país que es Chile, pues las diferencias de ustedes, las diferencias también son enormes. Entonces, la 4T tiene que ver con la inclusión de la diversidad del país en términos de lo que para nosotros es la interculturalidad. No puede haber transformación profunda del país si no nos reconocemos en nuestra diversidad, en una unidad en la diversidad también, porque si no, frente a Estados Unidos, ustedes imaginarán que con esta, digamos, pequeña frontera que tenemos, eso nos coloca en una condición de relación también hacia el norte. Por eso nuestra educación en el norte hoy está trabajando de la mano con las universidades norteamericanas, que en general tienen toda una idea demócrata y esto, pero también porque hay una franja de 80 millones de habitantes de ambos lados de la frontera que hay que determinar. Esa también es nuestra diversidad. Tenemos 2 millones de ciudadanos norteamericanos viviendo hoy en México, poco más de 2 millones de ciudadanos norteamericanos que, por cierto, son ilegales. La mayoría no tiene papeles para estar aquí, ¿no? Ellos que hablan de los aliens como los ilegales, pues nosotros diríamos más amablemente indocumentados, pero también tenemos esa otra gran etnia entre nosotros, de los, digamos, angloparlantes, que también es parte ya de nuestra lógica, de nuestra dinámica. Lo mismo que tenemos 19 millones de mexicanos registrados como mexicanos en Estados Unidos, porque ahora podemos tener la doble nacionalidad en este sentido. Son 19 millones de mexicanos que tienen, digamos, el CURP, que es la identificación básica de haber nacido o tener la calidad de mexicano por tus padres. Son 19 millones, del total de 30 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Cuando hablamos entonces de educación, tenemos que hablar de estos 159 millones en total de mexicanos y mexicanas que hay, y entonces hoy el cambio para nosotros fue central.